¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí con Slaime Bonilla. Él nos va a hablar en esta ocasión de un pensador muy desconocido, pero muy valorado a la vez en la tradición oriental, que se llama Nagarjuna. Espero haberlo pronunciado bien, porque básicamente vamos a partir de un esquema que nos propuso Slaime ante muchas críticas que le han hecho respecto al budismo como filosofía, dado que este autor se incorpora en esa tradición, y luego iremos a hablar propiamente de él. Entonces quisiera preguntarte por qué el budismo sí sería una filosofía, y después pasamos a este autor. Gracias Ricardo. Vamos terminando el video de los filósofos malditos. La tercera parte los invitamos a pasar. Ahí menciono un poco de este problema y pues hablando en específico de la tradición del budismo o del Buddha-dharma, que es un nombre quizá más preciso, pero ambos son correctos. Pues esto es lo que me fui a hacer. Fue mi proyecto de investigación doctoral en la Universidad de Kioto, en Japón. Esto es lo que trabajé, ¿no? A este autor en específico, a Nagarjuna. Y sí, surge este primer problema que mucha gente nos ha comentado, nos ha cuestionado, que es si el budismo es filosofía, muchos que lo niegan, y esto no solo en YouTube, en la caja de comentarios, sino en las academias, ¿no? Hay muchos profesores, por ejemplo, hace rato también lo mencionaba el doctor Francisco Arzapalo, un gran erudito, especialista en Heidegger. Yo lo platiqué muchas veces con él. Cuando tomé clase con él me decía, no, eso no es filosofía. Entonces, bueno, surge el primer conflicto, es aclarar por qué voy a hablar de esto en un canal de filosofía y lo voy a trabajar o lo voy a tratar como filosofía aquí. De inicio creo que tiene que ver con, o sea, cuando decimos esto es filosofía o esto no es filosofía, estamos dando por supuesto o por hecho una noción de filosofía que nosotros tenemos, que se le heredamos a algún profesor, de algún libro, de alguna corriente, de nuestras propias ideas. Hemos ido armando lo que nos parece que es la filosofía, pero tiene que ver con nuestra definición más o menos explícita de lo que es la filosofía. En particular para mí, y no solo para mí, o sea, esto tampoco me lo estoy sacando de la chistera, decía la otra vez, de las ocurrencias intelectuales. Hay muchos autores que lo trabajan así. Por ejemplo, Enrique Dussel considera que todo esto es filosofía, pero que debido al eurocentrismo fueron relegadas todas estas otras filosofías, otras tradiciones. Lo platicaba con el doctor Mauricio Beuchot, con quien tengo correspondencia constante, y me decía que a él le parece que todo esto puede ser filosofía, que de manera análoga, retomando por supuesto su categoría de la hermenéutica analógica, que se encuentran muchos de los temas y de las aproximaciones. El doctor Quesada, Raúl Quesada, quien fue mi profesor en la maestría, profesor en la UNAM, a mí me dio clase en el CIDEM, nos decía filosofía es X, y cómo llenamos esa X, por ejemplo, con los autores, pero los autores siguen creciendo, o sea, no hay como un canon definitivo y absoluto que alguien pueda decir esto y nada más esto o estos. Con los temas, ¿no? Ética, epistemología, metafísica, ontología, política. Y con las metodologías también van cambiando. O sea, en tiempos de Aristóteles no existe el existencialismo o la fenomenología, se van creando. Y esto de los temas, pues tenemos que en las tradiciones, que de inicio las podemos denominar así, o cosmovisiones orientales y de otros lugares, de otras regiones, África, ya tendremos la oportunidad de tener este video sobre filosofía náhuatl, ¿no? Las tradiciones prehispánicas, también surgen estas inquietudes por temas de política, de ontología, de metafísica, de teoría del conocimiento, de estética, entre otros. Surgen esas mismas inquietudes. Entonces las temáticas, análogamente, como diría el doctor Beuchot, coinciden. Karl Jaspers, si es Jaspers en su ¿qué es filosofía?, ya mencionaba a la tradición india y a la tradición china como filosofías. Hoy en particular estaremos hablando de la tradición de la India. Diego ya habló del Chuang-Tzu, de la tradición de la China, o de China. Entonces Jaspers ya lo veía así. Schopenhauer fue el primer filósofo occidental en integrar a los Vedas, a la tradición vedántica, y al budismo.
en su sistema y mencionarlos, llamarlos filosofía. Entonces digo, esto repito, no me lo estoy sacando de la chistera, hay una tradición, hay una serie de autores que coinciden con esto. Estoy diciendo que mi interpretación o esta interpretación de lo que es filosofía es la única o la mejor, no. Simplemente es la que suscribo y la que me permite abordar así a muchas personas. Habrá quien por más argumentos que le den, como el doctor Arzapalo, diga, no es filosofía, son cosmovisiones, son pensamientos, son otra cosa. La filosofía es un fenómeno originario de la Grecia, por esto y esto y esto. Ahí, claro, siempre va a haber un enfrentamiento, pero está bien, esto es filosofía, esto no es religión, no hay un dogma, o no debería haberlo, al menos de inicio. Uno va tomando posturas, pero no podemos caer en dogmatizaciones, ¿no?, absolutas. Para mí la filosofía con Pierre Hadot, tomé clases en Kioto, en la Universidad de Kioto, con el profesor, el doctor Marc-Henri Desroches, y él fue alumno de Pierre Hadot. No sé si alumno directo o alumno de un alumno de Hadot. Y Hadot tiene este concepto de la filosofía como forma de vida. Para mí la filosofía es una forma de vida. Es un cuestionarse, es un asombrarse ante el mundo, más que una disciplina académica, que una licenciatura, una maestría, un doctorado, una profesión. Es una forma de vida, es una forma de ver las cosas. Como para un músico, el piano no es necesariamente la carrera en piano, es una forma de sentir, es una forma de expresar. Entonces, la filosofía como forma de vida, y esta forma de vida al ser humana, o sea, el cuestionamiento, la crítica, el asombro, todo esto se da en todos lados. O sea, no es típico de una región o de un país o de un conjunto de autores específicos, sino que se da en distintas latitudes y en distintas épocas, en distintos tiempos. Tiene que ver con cómo afrontas la vida, cómo te presentas frente a ciertos problemas. Hablábamos esto de las temáticas. Entonces, de inicio por ahí va. ¿Y por qué no cosmovisión? Alguien me diría, bueno, todas las palabras pues de inicio son de origen griego y latino y también filosofía. Entonces, como es de origen griego, pues es un fenómeno griego. Algunos argumentos van por ahí. Pero entonces tampoco podemos hablar de poesía, ¿no? De Nezahualcóyotl como poeta, o de música de la India, porque la palabra música pues también es griega. Pero ellos tienen sus propias palabras en sus idiomas que se analogan a las nuestras, se encuentran estas traducciones para hablar de filósofos, de músicos, de todos estos fenómenos finalmente humanos. ¿Y por qué no mera cosmovisión? Yo creo que la diferencia entre una cosmovisión y una filosofía es que cuando la cosmovisión se empieza a cuestionar a sí misma, se vuelve filosofía. Cuando no se cuestiona, pues sí, simplemente es la cosmovisión de mi tiempo, de mi espacio, de mi sociedad. Pero cuando comienza esta crítica, este forcejeo interno, se empieza en este camino de la filosofía. Bueno, entonces, hay muchas más cosas que decir, por supuesto. Este debate no lo voy a abarcar en 10 minutos. Pero al menos quiero dejar por sentado, ahorita que vamos a pasar a las siguientes partes, porque para mí y para muchos otros, esto sí es filosofía. Y que no digan, bueno, es que todo tu video pues al final termina siendo falso porque ni siquiera, o sea, estás hablando de la filosofía de Nagarjuna y esto ni siquiera es filosofía. No, sí hay una corriente y hay una serie de pensadores, no solo una corriente, muchas corrientes y muchos pensadores que creen que esto se puede abordar como filosofía. Si no fuese así, la Universidad de Kioto no tendría esto como filosofía, ¿sabes? En el departamento de filosofía no se trabajarían estos autores, como el Chuang Tzu, que también se trabaja allá, como Dogen, por ejemplo, un monje budista japonés que tiene muchos textos interesantes, como Nagarjuna, como Vasubandhu. En la misma UNAM está la doctora Rebeca Maldonado y la doctora Paulino Rivero Weber, que trabajan estos temas. Es decir, podemos comentar, como yo lo ponía, le respondió a una persona en YouTube, en la caja de comentarios, en el video me parece que de Metafísica Maldita. Podemos decir, ¿sabes qué? Para mí, en la percepción, dentro de mi corriente, de mi mitología, ya he hablado en otros videos de lo que yo entiendo por mitología, esto no es filosofía. Pero agarrar y decir, o simplemente lanzar, esto no es filosofía definitivamente, como una substancialización, porque yo tengo la idea platónica y absoluta de lo que sí es filosofía, la idea en sí de lo que es filosofía.
me parece peligroso. En el mejor de los casos o en el peor, esto está a debate, si es filosofía o no. Y hay quienes consideran que sí y tienen buenos argumentos, y hay quienes consideran que no y tienen buenos argumentos. Y es legítimo ambas posturas. Es como mucho esta corriente del agonismo de Chantal Mouffe, decir, a pesar de que eres mi adversario y que piensas distinto a mí, tus intereses también son legítimos y tienes buenos argumentos para creer en ello, aunque yo considere que es errado. Entonces, si no partimos de esta amplitud de miras y solamente asumimos lo que nosotros queremos y todos deberían pensar así y esto se da por de facto, hasta yo dudaría que eso ya en sí fuera filosofía. Entonces, pues todo lo que van a ver a continuación parte de esa premisa, insisto, sustentada en muchas lecturas de mi parte y reflexiones y diálogos con profesores, el doctor Somdet Vasudeva en la Universidad de Kioto, el doctor de Roche, entre muchos otros, el doctor Yasuo Deguchi, que fueron mis profesores. Si ustedes consideran que esto no es filosofía, pues bueno, véanlo por ocio, por vagancia, o simplemente no lo vean, pero de aquí partimos. Luego, vamos a contextualizarlo con Nagarjuna, ¿no? Él es un filósofo, tengo entendido, uno de los más importantes dentro de esta tradición budista, pero poco se sabe de él. Entonces, si pudieras platicarnos lo que se sabe y cómo puede ser valioso un pensador del cual se desconoce mucho. Sí, Nagarjuna es un autor muy esquivo. Hay 4 versiones, 4 leyendas sobre su vida, 2 tibetanas y 2 chinas. La más antigua es la china, una de las chinas, de Kumarajiva, está en el canon chino. Aproximadamente es del siglo V esta versión. No es que sea la más objetiva, no es el término correcto, la más factible, la mejor de las versiones, simplemente es la más antigua y por eso la retomo. De hecho, estas versiones tienen mucho, justo por eso lo comenté así, de leyenda, mucho de mito en torno a Nagarjuna, y esto pasa con muchos grandes maestros, y no solo en el Buddha-dharma, en muchas otras tradiciones, como el taoísmo, ¿no? Con Confucio, con el mismo Cristo, que a veces su vida está llena de estos elementos mítico, mágicos, religiosos, de milagros, de bueno, la gente que es creyente, pues asume que es real y que es lo más cercano a los hechos. Los que no son creyentes, pues creen que es como crema, ¿no? Nada más le están echando ahí crema al pastel. Es parte también de la forma en que antes se transmitían estas cuestiones, un lenguaje simbólico, metafórico, poético, que intentaba decir más allá de las cuestiones meramente literales. Entonces sabemos que Nagarjuna nace en el siglo II, no sabemos en qué año, se asume como una fecha tentativa, el 150 de nuestra era, y que, insisto, estoy tomando esta versión china, Kumarajiva, nace en una familia de brahmanes en el sur de la India, y que desde pequeño pues manifestó una gran inteligencia, una gran memorización. Entonces ya podía recitar y se sabía de memoria pues muchísimos cánticos y doctrinas. Ya a los 20 años ya era todo un maestro en las artes adivinatorias, en la astrología, en la alquimia, hasta que un día, pues a esta edad, siendo todavía joven, un adulto joven, se va con unos amigos buscando pues experimentar, buscando estas sensaciones, esta rebeldía juvenil. Se meten al palacio del rey. La leyenda dice que un mago les da un elixir para la invisibilidad. Igual y podemos quitar esa parte. Vamos a asumir que solo se mete por curiosidad al palacio del rey, y de pronto pues se dan cuenta, a pesar de la invisibilidad, algunos guardias se dan cuenta por sonidos, por las pisadas, yo qué sé, y los empiezan a buscar, y pues de hecho sí capturan a los amigos de Nagarjuna y los condenan a muerte inmediatamente, los van a matar.
no sé ni siquiera si los condenan o solo los matan, no recuerdo, pero el punto es que va a los amigos de Nagarjuna. Nagarjuna se salva porque se esconde pues en el lugar más inesperado, que es en las mismas habitaciones del rey, donde nadie buscaría, casi al lado del rey. Ahí está invisible pero oculto. Y logra escapar. Se supone que promete que si escapa pues ya va a dejar esta vida de desenfreno y se va a dedicar a una vida mucho más religiosa, mucho más intelectual, ascética. Entonces logra salir de esta aventura, de esta odisea, y pues dicho y hecho, se vuelve una asceta, comienza a tener discípulos, y como era un tipo pues brillante, genial, inteligente, un erudito, se comienza a hacer de muchísimos discípulos. Por supuesto entra en la corriente del budismo, sigue estas enseñanzas, pero llegado a un punto también considera que las enseñanzas de su época, que son las de la tradición, ya tendremos oportunidad de hablar de ella, porque tiene mucho que ver con el tema que Nagarjuna va a desarrollar, que es la tradición Theravada. Otros le llaman Hinayana, aunque el nombre es despectivo, casi no se utiliza en el lenguaje académico el Hinayana. Theravada, o la tradición del sur, el canon Pali, la tradición Pali. Entonces él había estado ahí, de pronto considera que estas enseñanzas ya son caducas, cae como en un ataque de soberbia, vamos a decirlo así, y se retira con sus discípulos a las montañas, donde va a fundar una nueva escuela. Entonces una de estas serpientes, dragones, que en sánscrito se les llaman nagas, que de hecho es una de las que cubre Muchilinda. Muchilinda es una de estas, creo que la reina de estas serpientes que cubre al Buda. Hay imágenes donde el Buda está lloviendo. Muy común esa anécdota cuando el Buda Siddhartha Gautama está sentado meditando y está a punto de alcanzar la budeidad, o más bien ya la alcanzó y simplemente está en el regocijo de que le duró algunos días de haber alcanzado la budeidad, y comienza a llover y este naga, esta serpiente, sale y lo cubre, Muchilinda. Entonces otro de estos seres, nagas, llega con Nagarjuna y lo lleva a su mundo, una especie de mundo subacuático, en donde le va a enseñar textos que el Buda había dejado, como textos secretos. Esto suena como a los mormones, ¿no? Con las tablas de oro. Textos que había dejado el Buda ocultos en ese mundo, y que les había pedido a los nagas que los protegieran, porque todavía el mundo no estaba, o sea, las sociedades, las personas no estaban listas para estas enseñanzas secretas. Entonces Nagarjuna va a bajar, los va a tomar, va a estar ahí, los va a memorizar en 90 días, dice la leyenda, sube y comienza a enseñarlos. Y esto va a ser propiamente el Madhyamaka, la escuela, ahora sí, oficial, que él va a fundar, y de la cual estaremos hablando, o estamos hablando. Cuando se habla de Nagarjuna, se habla del Madhyamaka, una escuela filosófica. Ya después vienen otras cuestiones de Nagarjuna, debates, conversiones, que convirtió a gente, asesoró por ahí a un político. Hay un texto del que se llaman los Ratnavali, que es justamente como estos consejos, ¿no? A un gobernante, a un rey. Y pues hacia el final de su vida, un monje de la otra tradición, de la que te decía, la Pali, los Hinayana, los Theravada, aunque no es ninguno de estos términos es del todo exacto. Ya por ahí el doctor Garfield, Jay Garfield, tiene escritos en donde menciona por qué ninguno es 100% exacto, pero bueno, tratamos de utilizarlo solo para dirigir la atención hacia un sector específico. Pero Theravada todavía son un sector muy concreto de los abhidharmikas. Entonces esto es un relajo. Ojalá y podamos aclarar, y si no, aunque sea dar las pistas para que la gente busque. Entonces un monje se le acerca a Nagarjuna y le dice que ya tiene pues mucho tiempo, ¿no? Que ya se retire del mundo. Se supone que Nagarjuna lo escucha, se mete a su celda y comienza, y se dice que está un día, pasa toda la noche como meditando, y al día siguiente entra uno de sus discípulos y ya nada más sale una cigarra volando.
¿no? Y ya no encuentran el cuerpo de Nagarjuna. Otros dicen que incluso se corta la cabeza, pero que la cabeza permanece intacta y que va a permanecer intacta y que fue escondida hasta el día en que nuevamente el mundo esté listo para sus enseñanzas, y entonces va como a resucitar, ¿no? Se van a volver a juntar la cabeza y el cuerpo de Nagarjuna. Entonces todo tiene mucho que ver con toda una leyenda, con toda una mitología del maestro, el respeto. Y también el problema con Nagarjuna es que se confunden. A veces algunos autores llegan a hablar de dos Nagarjunas, uno que fue un mago y alquimista de la época y otro que es el filósofo. Dicen que son distintos, otros dicen que son el mismo, simplemente que son elementos simbólicos para referir a diversos aspectos, dimensiones de la misma persona. Entonces, bueno, hay muchos debates en torno a él. Pero pues eso aquí no es lo que nos importa. En realidad nos importa su filosofía, simplemente dejamos estas pistas. Bien, me gustaría que nos hablaras un poquito del contexto y las corrientes de pensamiento que están en el mundo de Nagarjuna. Mira, la filosofía de la India a veces denominamos, ponemos en... El micrófono. ¿Entonces otra vez? Sí. Hace rato sí lo traía, ¿verdad? Sí. Sí, porque luego se escucha... Tú me escuchas. Sí. Entonces, ¿otra vez? Sí. 3, 2, 1. Me gustaría que nos hablaras del contexto en el que vivió Nagarjuna y las corrientes de pensamiento que había en torno a su época. Mira, en la filosofía de lo que es la filosofía de la India y lo que a veces mal llamamos hinduismo, como si fuera una sola cosa, está dividido en muchas escuelas de pensamiento que tienen un derivado religioso, y hay algunas personas que pueden decir, pero es que el budismo es una religión. También es que es religión, ¿no? Y entramos en otro problema, y cómo la entendemos en Occidente, y tiene que ver con un dios o no tiene que ver con un dios, o la creencia, o en dioses, en fin. Estas escuelas tienen una ritualística religiosa, tienen una serie de creencias, una práctica ética y moral. Insisto, tienen estos rituales a ciertas deidades o divinidades en algunas de esas escuelas, y en otras no. Otras son ateas, lo que llamaríamos ateas o materialistas, y son muchas. De hecho, un texto del siglo VII habla de más de 50 escuelas, ¿no? O de 50 escuelas al menos. Y lo que nos ha llegado, una de las clasificaciones más fáciles, hay distintas clasificaciones, pero una de las más fáciles nos habla de que la filosofía de la India, insisto, este mal llamado hinduismo, se divide en 6 escuelas ortodoxas y 3 heterodoxas, que como ya dije son al menos 50, pero estas son como las más conocidas, las que fueron sobreviviendo por distintas razones políticas, sociales, culturales, etcétera. Doctrinales, algunas sus propias doctrinas les permitían sobrevivir, ¿no? Eran mucho más universalistas, como el propio Buda Dharma. ¿Cuál es la diferencia entre ortodoxas y heterodoxas? Que la diferencia entre las ortodoxas y las heterodoxas es que las ortodoxas asumen a los Vedas, dan por hecho la autoridad de los Vedas, de estos textos, ¿no?, sagrados en la tradición de la India. Entonces, estas 6 escuelas pues los retoman y los tienen por autoridad, y las 3 heterodoxas no los toman como autoridad máxima o última. Las 6 ortodoxas más conocidas son los nyayas, los lógicos, los mimamsakas, los hermeneutas, los vaisheshikas, los yogas, justamente ahora que está de moda el Yoga Sutra de Patanjali, nyayas, mimamsakas, vaisheshikas, yogas, los vedantas y los samkhyas. Y las 3 heterodoxas son el budismo, el jainismo
y los Charvakas, que esos son como los materialistas, son de los más nihilistas que hay por acá. Bueno, hay otros también bastante, los estetas, ¿no? Como dije, hay otras escuelas, pero que no son tan reconocidas, no son tan populares. Entonces, al menos están estas nuevas. Ahí es donde se inserta de inicio el budismo. Ahora, dentro del budismo tenemos tres grandes tradiciones, escuelas, vehículos, mejor, ¿no? Tres grandes vehículos. Ya hablaba yo del vehículo Theravada, es el de los antiguos. También se le conoce como Hinayana, aunque ese término es el que menos se usa porque significa vehículo inferior, es como despectivo. Es un budismo del sur, de una parte del sur de Asia. Sobrevive, por ejemplo, en lugares como Sri Lanka, con una tradición pali, la lengua pali como la lengua oficial de sus escritos, y tiene como su base el Tipitaka o el Canon Pali, justamente, ¿no? Es así denominado, que ahorita vamos a retomar. Luego está el Mahayana, que significa vehículo superior. Justamente la comparación Hinayana-Mahayana es donde viene lo despectivo. Es un budismo más del este, que fue a tocar a lugares como China, como Japón, como Corea. Ahí va a llegar hasta, por ejemplo, el Zen, el Chan. Es un budismo más heterodoxo. Justamente Nagarjuna pertenece a este vehículo, su escuela, y él es uno de los, ¿cómo llamarle?, padres de este vehículo. Y tenemos el Vajrayana o budismo tibetano. Es un budismo más del norte y está específicamente dado en el Tíbet, ¿no? En la tradición tibetana y en los tantras tibetanos. Estos textos a veces como ocultos o no tan publicitados. No mucha gente liga el tantra a cuestiones sexuales. Tiene que ver con otra cosa que hoy no podemos abordar, pero son textos más secretos, por llamarlo así. Entonces, estos son los tres grandes vehículos. Ya comenté que Nagarjuna pertenece a la tradición, al vehículo Mahayana. Y justamente el vehículo Mahayana es una reacción de una serie de pensadores, entre ellos uno de los primeros Nagarjuna, a el budismo Pali, al Tipitaka, al Canon Pali, al Theravada, o como se le quiera mencionar. Insisto, nada más no Hinayana. El Mahayana tiene dos grandes escuelas, las dos más importantes, y de ahí va a haber subescuelas, derivados, y se va a empezar a recorrer hacia estos otros países que van a generar sus propias escuelas, como China, Japón y Corea. El budismo de la tierra pura, por ejemplo, en Japón, con el Buda Amitabha o Amitabha. Pero tenemos a los Madhyamaka, que tienen a su vez subescuelas, y tenemos a los Yogacharas, con Vasubandhu y Asanga. Esos son los dos, unos eran hermanos y son los principales filósofos, son como los padres, así como el Husserl, el padre por mencionar así, de la fenomenología, o Heidegger, o Sartre, o no sé, Kierkegaard, de todos estos con el existencialismo. También siempre son difíciles las etiquetas. ¿Quién fue el primero que lo denominó así, o por qué, o quién dijo, este es mi gallo y este es el padre fundador? Pero acá, bueno, el Madhyamaka, que se llama Escuela del Camino Medio, de la Vía Media, que es con Nagarjuna, y sus discípulos, que van a estar ahí Chandrakirti, Buddhapalita, entre otros, y los Yogacharas, que de hecho van a influir, van a influenciar a Patanjali, que va a desarrollar el Yoga Sutra y después toda esta tradición de los yogas. Entonces, Nagarjuna está en el vehículo Mahayana y pertenece a
hay una crítica, ya me acordé, estaba recopilando toda la información. Hay una crítica de los Mahayanas a los Theravada o a los Palis. El canon Tipitaka, las 3 canastas, son el sutta, los suttas o sutras. Bueno, es que sutta porque es en Pali, sutra es en sánscrito, y como estamos hablando del canon Pali, es sutta, el Sutta Pitaka, el Vinaya Pitaka, que es el sutta son los discursos del Buda, aunque parece que el canon Pali se comienza a escribir en el siglo I antes de nuestra era. Ya habían pasado algunos siglos desde la muerte histórica del Buda, o la muerte del Buda histórico de Siddhartha Gautama. Y hay unos concilios y ahí se comienzan primero era por tradición oral, luego se bajan escrito, no importa tanto. Están estas 3 canastas, los suttas, los discursos, el Vinaya, que es el código monástico, y el Abhidhamma, Dhamma o Dharma, Dharma en sánscrito, Dhamma en Pali. El Abhidhamma, que es como la escolástica, los comentarios sobre los suttas, sobre los discursos. Es como una literatura secundaria, pero repito, es como la escolástica medieval. O sea, van a hacer comentarios sobre la Biblia o sobre ciertos discursos de padres de la iglesia o personajes importantes, y se va a desarrollar toda una teoría y toda una época ahí. Igual acá con los abhidhármicas, que son estos filósofos académicos, monjes académicos que hacían estos comentarios, ¿no? Comentaban estos discursos del Buda. Entonces ese es el contexto en el que está inserto Nagarjuna, y a partir de este enfrentamiento, esta confrontación entre los Mahayana, que apenas ahí se están desenvolviendo, y los Theravada, o más que Theravada, porque esa es solo una escuela dentro de todo la tradición Pali, pero nosotros la reconocemos a través de los Theravada, pero de la tradición Pali y todo este budismo del sur se va a enfrentar contra esta nueva escuela que está surgiendo. Vamos a decir que es como el primer gran cisma del budismo. Es como los ortodoxos, los antiguos, ¿no? los Pali, los Theravada y otras escuelas. Y van a llegar estos que son los Mahayana, sería el análogo, nada más en este sentido de cismático, nada que ver a nivel doctrinal, ni mucho menos, con los católicos, ¿no? Son los primeros que se separan y van a decir, ¿saben qué? Pues no estoy de acuerdo en esto, y pues surge un nuevo movimiento. Y después va a venir el budismo tibetano, muy influenciado por el Mahayana. Ahí es un cisma, yo diría que menor. Sería, aquí ni siquiera creo que la analogía sea precisa, pero sería nuevamente como los protestantes que se separaron a su vez de los católicos, que fueron los que se separaron de los ortodoxos o de este cristianismo primitivo. Pero esto nada más es un juego para que ustedes me puedan entender a qué nos estamos refiriendo con estos 3 grandes vehículos. Y pues Nagarjuna está inserto en esta primera ola de crítica hacia los abhidhármicas, o sea, es decir, todos estos comentadores, todos estos filósofos comentadores de los antiguos, ¿no? del canon Pali. ¿Qué es lo que primero hay que decir, Ricardo, que la mayoría de los académicos especialistas aceptan 6 textos de Nagarjuna. Mencionaré 3. El más importante, los Mula Madhyamaka Karika. El Karika es la forma métrica que se utiliza y la intención era poderlos memorizar de manera más sencilla. Y ahí está inserto el nombre de la escuela, es el texto fundacional de la escuela Madhyamaka, Mula Madhyamaka Karika, que significa algo así como los versos fundamentales de la vía media. Tenemos el Shunyata Saptati, que es donde trata algunos temas más específicos de su concepto clave, que es Shunyata, en sánscrito, que es vacuidad. Ya hablaremos de lo que es la vacuidad. Para Nagarjuna no es tan difícil como parece, no es la nada como algunos han tergiversado, y ahí es un texto más específico. Digamos que los Mula Madhyamaka es la visión general, el método general, y abarca la mayor parte de los temas.
Y el Shunyata Saptati ya aprieta más en torno a la vacuidad. Y ya había mencionado los Ratnavali, que son este libro como, sí, mete su doctrina, pero también está dedicado a este rey y tiene que ver con algunas cuestiones de cómo gobernar, ¿no? No es tanto un texto político, simplemente es un texto, yo diría, más ético en algunos puntos. Es una aplicación de la doctrina general de la vacuidad y de otras cosas de Nagarjuna a ciertos asuntos. Entonces, luego vienen otros 3 textos que también están aceptados, pero de difícil pronunciación. Y ya ahí hay discusiones entre los teóricos, los especialistas sobre algunos textos más, pero al menos estos 6. Para los Mulya Madhyamaka, que es la obra principal, tenemos en castellano, tenemos 2 traducciones, una del doctor Abraham Vélez de Sea y la otra de Juan Arnau, que es uno de los grandes especialistas en nuestro mundo, los dos, Abraham Vélez de Sea y Juan Arnau. Juan Arnau tiene incluso un texto publicado por el Fondo de Cultura que se llama La palabra frente al vacío, que es toda esta cuestión de la filosofía de Nagarjuna. Por si gustan acercarse a este texto, me parece que es fácilmente conseguible. Son buenas traducciones, hay algunas cosas cambian porque algunas están basadas en las versiones chinas, otras en las versiones tibetanas, entonces cambian el orden de algunos versos, algunos incluyen cierto verso, cierta línea adicional, otros no. Ahí hay algunos detallitos para cuando uno se especializa. Yo tuve que revisar pues varias traducciones, tuve que revisar las versiones, las 2 en castellano, una en francés, un par en inglés. La cuestión con las 2 en castellano es que me parece que los comentarios no son suficientes. En el caso de la del doctor Abraham Vélez de Sea, los comentarios los manda al final, o sea, pone el verso de Nagarjuna y te pone una nota y te manda al final del texto, entonces tienes que ir y venir y son notas pequeñas. Y Juan Arnau lo mismo, es más fácil de leer porque están inmediatamente, estas sí son a pie de página, pero en algunos versos no los comenta. Y algunas de las notas son muy pequeñas también, otras sí son un poquito más extensas, pero me parece que son insuficientes. En el caso, yo la versión que recomiendo, si el público, bueno, quien decida leerlo habla inglés, es la versión del doctor Mark Sideritz, con quien de hecho pude tomar clase también en Kioto, dio un seminario de algunas conferencias y un pequeño seminario justo sobre filosofía budista y algunas cuestiones por ahí. Su versión, que pues la pueden encontrar en internet, me parece que es la que mejor desarrollo le da a cada uno de los versos. Y la cuestión con Nagarjuna es que hay que tener bien claras nuestras bases para llegarle, porque la forma de escribir de Nagarjuna es compleja. Muchos de los conceptos que utiliza pues no son o metáforas que utiliza o argumentos que utiliza no son de nuestro uso en la filosofía occidental. Entonces muchas veces lo que se recomienda es tener un guía, ¿no? Yo esto lo trabajé con el doctor Chien ahí en la Universidad de Kioto, y pues él era mi guía y me iba diciendo, mira, por aquí, por allá, puedes leer esto, puedes leer aquello, esta interpretación no me suena tanto, está así. Es importante tener un guía porque es llegarle a una tradición que decíamos que es también antiquísima, ¿no? Igual tiene 2500 años y que abarca muchísimos filósofos. Ya mencionaba, además de Nagarjuna, Sangha, Vasubandhu, Chandrakirti, Buddhapalita, Shantideva, etc, etc, etc. Entonces no es como que uno pueda llegar de pronto a un texto así, pues, sin armas, sin preparación previa y decir, pues yo me lo aviento porque sí, porque pude. Es como querer leer a Hegel sin ninguna preparación previa de saber a quién está criticando él, de quién está abrevando, ¿no? ¿Cuál es la tradición o qué temas están discutiendo en esa época? ¿Qué onda con Kant? ¿Qué onda con Fichte? ¿No? Con toda esta ola de los neokantianos, con Schelling. O sea, es importante conocer esto para después poderle llegar de mejor manera a Hegel o a Marx o a quien se quiera, Heidegger. Lo mismo acá. Entonces, llegar así de pronto con Nagarjuna, pues
sería una tarea titánica y yo diría que casi imposible. Entonces es importante que, ya sea con este video, con cosas que puedan conseguir en internet, con el texto, lo muestro del doctor Arnau, La palabra frente al vacío, Filosofía de Nagarjuna, Fondo de Cultura Económica con el Colegio de México. Entonces con esto uno puede llegar pues con un buen cardio a leer a Nagarjuna, y pues no que le vaya a dar el patatús a media lectura y decir esto son puras galimatías, no tiene ningún sentido, y botar el libro o desesperarse, yo qué sé. Dicho esto, ¿qué es lo que plantea Nagarjuna? Para los abhidharmikas, por eso era importante mencionar a toda esta tradición, existen dos verdades, que esto lo va a retomar Nagarjuna. La verdad convencional y la verdad última. Son dos dimensiones. Entonces, hay verdades convencionales, verdades que construimos, por ejemplo, nuestros conceptos, y esta verdad convencional está constituida de partes. Un carro está constituido de partes, es muy famoso este ejemplo en la tradición búdica, budista, budadhármica del carro. Está construido de partes, de las llantas, del volante, de la palanca, del motor, de bla, 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 bla. Y nosotros cuando tenemos el conjunto le llamamos carro. Al final el carro es una ficción en el sentido de que está constituido por partes. No existe en sí el carro y por sí, sino es un constructo. Esa es una verdad convencional, pero le llamamos... o sea, si yo te digo, oye Ricardo, ¿dejaste tu carro acá afuera? Sí. ¿Sabes a qué me refiero con carro? Y es verdadero. O sea, cuando diga, ese es un carro, sí es verdadero. El que sea verdad convencional no quiere decir que sea menor, solo que son construcciones sociales. Cuando tú me dices Slyman, no un vocativo, Slyman, me llamas. Yo volteo. Yo no soy mi nombre. Yo no soy mi mano. Es decir, esto es parte de mi constructo. Y el nombre fue un nombre que me dieron mis padres acorde a una tradición familiar, o acorde a esto, acorde al otro. Pero no es mi en sí. Ahora, cuando me llamas, yo volteo. Tampoco es que sea falso, que yo me llamo Slyman. Entonces es una verdad convencional. Y existe para los abhidhármicas la verdad última. No puedo entrar en esto, pero va a haber matices en cuanto al todo y las partes. Esto que se llama meriología, la relación del todo con las partes. Va a haber matices en cuanto a lo que estoy diciendo. Quiero solo dejar las generalidades porque al final esta es una introducción solo al pensamiento de Nagarjuna, y que eso quede bien establecido, es solo una introducción. A mí me llevó un año, ¿no?, trabajarlo en Japón. O sea, mínimo este autor merece un semestre, un seminario de un semestre si se le quisiera entender al 100 o profundizar, no sé si al 100, pero profundizar en todo lo que hay alrededor de él. Y la verdad última. Esa verdad última son los dharmas o damas. Esta palabra dharma se refiere tanto a la enseñanza del Buda, el dharma, el ethos del Buda, como del camino que diseña el Buda, como a esta verdad o a estas partículas fundamentales. Lo quiero poner un poco como los atomistas. ¿Cuál es la partícula fundamental de la realidad? Y estamos hablando de Leucipo, de Demócrito y de todos ellos, el átomo. Entonces, para los abhidhármicas sí existe la verdad última, son estas partículas fundamentales a las cuales llaman dharmas. ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Cuál es la verdad última, la constitución, la partícula, la propiedad fundamental del rojo, la rojeidad, si nos queremos poner muy metafísicos, ¿no? Del fuego podremos decir que es el calor. O sea, si el fuego no tiene calor, no es fuego. Si no quema, no es fuego. Del agua, pues no sé, la humedad, lo mojado. Esas serían como las partículas fundamentales. El en sí, lo que hace que algo sea, y sin lo cual no puede ser. Estamos aquí entrando a los términos occidentales, a la analogía con términos como esencia o substancia. Es la substancia, la esencia de algo. Eso es el dharma. En este sentido, estas partículas fundamentales que los abhidhármicas habían propuesto.
¿Qué es lo que Nagarjuna va a decir? Eso no existe. Lo pongo fácil. A eso se refiere Nagarjuna con Shunyata, que es vacuidad. Las cosas están vacías de esencia, de substancia. De esta forma última. Eso es la vacuidad. No tiene nada que ver con la nada o con... No. Es simplemente el estar vacío. Es una proposición negativa, es un concepto negativo para referirse a una ausencia de algo. ¿De qué? De esencia, de substancia. Entonces, las cosas, nada en esta realidad, personas, cosas, animales, ningún ser tiene una substancia en sí, una esencia. Todo carece de substancia y de esencia. Está vacío. Ahí es vacuidad, vacío. Todo está vacío. Entonces, los abhidharmikas habían propuesto, o se entendía a partir de sus propuestas, algo que en sánscrito se llama swabhava, que es la naturaleza intrínseca, que es lo mismo, esencia, substancia. La naturaleza intrínseca de las cosas. Y lo que Nagarjuna rechaza es la posibilidad de esta naturaleza intrínseca, de swabhava. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ese es todo el trabajo de los Mula Madhyamaka Karika. Va a haber conceptos como Pratityasamutpada, que es origen dependiente. Todas las cosas están interrelacionadas, hay un origen dependiente. Hasta en el terreno de las ideas lo podemos llevar. Por ejemplo, mi pesimismo utópico depende, para su existencia, del pesimismo de Schopenhauer. Pero el pesimismo de Schopenhauer depende para su existencia de Kant, del criticismo kantiano. Y Kant depende para su existencia, sus doctrinas, su teoría depende de Hume, depende de Berkeley, depende de otros, de Descartes, y ellos a su vez dependen de otros, y así nos podemos ir ad infinitum. Esa es la cuestión con Nagarjuna, que toda la secuencia de causas y condiciones de la interrelación de los elementos siempre se da. Entonces yo dependo para haber nacido de mis padres y mis padres dependen de eso y dependo de mis partes, todo y partes. El todo depende de las partes, pero a la vez las partes dependen del todo. Hay algunos trazos de dialéctica aquí que podríamos analogar con la dialéctica, insisto, en esta meriología. Entonces, yo dependo de mis padres y dependo de mis partes, causas y condiciones que me crearon, pero a su vez las que son mis causas y condiciones para que yo esté aquí, dependen de otra serie de causas y condiciones. Y así, nuevamente, ad infinitum. Aquí no hay un Dios último. Incluso, alguien diría, para que Dios sea Dios, o sea, Dios que se supondría como causa última, de todo el mundo, de la realidad del universo, pero para que Dios se entienda como tal también necesita del universo. Entonces Dios causa el universo, pero a la vez es causado por él, porque sin el universo no es Dios, no es el Padre creador de todo, necesita crear todo y necesita ese todo para asumirse como tal. Ahora, en el budismo este problema de Dios o de los dioses se deja de lado. Estas son unas de las llamadas preguntas que el Buda nunca quiso contestar, ¿no? El Buda, cuando se acercaba gente a preguntarle por este tipo de temáticas de Dios, de la trascendentalidad, de la vida después de la muerte, siento que ahí era un poco kantiano hasta cierto punto, como que el Buda guardaba silencio. No porque no tuviera nada que decir, esto es algo que se llama speech act, sino porque su silencio era un acto del habla, no era por ignorancia o por no querer decir algo, sino porque eran temas que consideraba que se prestaban mucho a, como sigue sucediendo, pues a los prejuicios, a las concepciones de cada persona, y que además no aportaban nada al final al camino que él quería enseñar. O sea, él quería un camino para liberarnos en esta vida. Moksha
causa, ¿no? La liberación. Esa es una de las bases de la filosofía budista, alcanzar esta liberación a través del nirvana, que el nirvana no es un paraíso, un mundo por allá arriba. Aunque en el budismo de la tierra pura sí se puede, ese es un budismo más cristiano. Yo en cuanto empecé a leer del budismo de la tierra pura, le encontré muchas similitudes con el cristianismo y con el catolicismo en específico, en algunos detalles de la doctrina. Pero en sí, todas estas preguntas al Buda no le interesaban, o simplemente entendía que debatir sobre ellas iba a llevar a... Era una pérdida de tiempo en todos los sentidos. Iba a llevar a rencillas, iba a llevar a odios, iba a llevar a ira, ¿no? Si no piensas lo mismo que yo, o yo sí creo en Dios y voy a ir a preguntarle al Buda, y si dice que Dios no existe, entonces vamos a crucificarlo. Entonces el Buda dejaba estas preguntas de lado. Simplemente quiero poner que esta idea de Dios, la idea que tenemos de Dios, también depende de una serie de causas y condiciones. Incluso a nivel sociológico podemos decir que la idea que tenemos de Dios depende de nuestro contexto histórico, social y cultural. Es decir, si hay alguno de ustedes que me esté viendo y que sea católico, de hueso colorado, debería preguntarse qué hubiese pasado si yo hubiese nacido en Arabia Saudita, qué hubiese pasado si yo hubiese nacido en Japón, en Siria. 99.9 que no hubiera sido católico, cristiano. Se hubiera creído en otras cosas, hubiera tenido otra visión de Dios o de la divinidad, o si hubieran nacido hace 3,000 años, hubieran creído en México hace 600 años, hubieran creído en Tlaloc y en Quetzalcóatl. O si hubieran nacido en una familia atea, hubieran sido probablemente ateos, al menos de inicio. Hay quienes nacen en familias ateas y luego se convierten, o viceversa. Por supuesto, la mayoría de los ateos nacieron en familias creyentes y luego se convirtieron. Pero a lo que vamos es que incluso nuestras creencias y nuestras ideas dependen de una serie de causas y condiciones. Todo está causado y condicionado. Entonces, esta cuestión es lo que va a llevar a Nagarjuna a afirmar que si existe Pratityasamutpada, este origen dependiente de todo, esta interrelación de todo, y no es una interrelación metafísica New Age de todos somos uno, que también se puede ir derivando hacia allá en ciertos discursos budistas, hacia el ethos, hacia la compasión. La noción de la compasión sí tiene que ver un poco con este acercamiento entre los seres, entendernos que no somos distintos, y esto mismo lo trabaja Schopenhauer con el principio de individuación, que nada más es una ilusión maya, pero que en el fondo todos somos lo mismo, voluntad, y que por eso debería haber compasión. Pero en este caso estamos hablando de que si el origen dependiente, todos dependemos de todos, o todos dependemos de una serie de causas y condiciones previas, no hay nada que no dependa de esta serie causal, entonces está vacío. ¿De qué? De naturaleza intrínseca, porque la naturaleza intrínseca se supone que es algo que me hace ser lo que soy y por lo que yo puedo existir por mí mismo y desde mí mismo. Naturaleza intrínseca, algo que no me da nadie más, sino que ya viene en mí. Pero eso no existe para Nagarjuna. Todo, absolutamente todo, mi todo y mis partes depende de una serie de factores. Desde la concepción, o sea, de espermatozoides, óvulos, de que mi madre se haya alimentado bien, de que el clima, una semilla, se pone mucho este ejemplo, ¿no? La semilla pues se planta y depende de que la tierra esté fértil, de que llueva para que dé el brote, y el brote a su vez dependerá de nuevas causas, de cuidados, de que no haya una helada para dar el árbol, y el árbol dará la semilla, y así es un proceso infinito. Entonces esa es la vacuidad. Ahora, ¿y qué con la vacuidad? Bueno, por ejemplo, Chandrakirti, uno de los grandes comentadores de Nagarjuna, dice que la intención, de hecho, Nagarjuna, en los primeros versos, siempre en estas tradiciones, en los primeros versos de los libros, se dejaba en claro cuál era la intención del texto. Para Chandrakirti, la intención del texto de Nagarjuna es muy clara, que es la liberación del sufrimiento. Hablaba hace rato de esta liberación. ¿Liberación de qué? Del sufrimiento. Sabemos que en el budismo, desde las 4 nobles verdades, la primera, que es dukkha, se ha traducido aquí, y tuve un debate
en YouTube con un chico que es que dukkha debe ser traducido como todas las condiciones de la existencia. Se ha traducido como sufrimiento, como insatisfacción. Se le han dado varias aproximaciones. Probablemente como sucede también con lo de hablar de hinayanas o theravadas o palis o qué, ninguna es 100% precisa, tendríamos que aprender un poco o bastante de sánscrito. Entonces a veces lo mejor es dejar el término dukkha, pero decir que se ha traducido como sufrimiento, como insatisfacción, como dolor del mundo, un cierto sentimiento de... No sé si lo ponemos en términos existencialistas de vacío aquí, vacío en otro sentido, no en el vacío de Nagarjuna, no shunyata, sino de no estar a gusto, ¿no? con lo que tenemos, a partir del deseo, a partir de una serie de condicionantes que de hecho el Buda ve desde las 4 nobles verdades. El sufrimiento, o dukkha, mejor, dukkha tiene un origen, tiene una serie de causas y condiciones. Si hacemos que esa serie de causas y condiciones cesen, por ejemplo, está la cadena de los 12 pasos, que es una de las que se menciona dentro de la tradición, de los textos, de los comentarios que nos pueden ir llevando a la cesación del sufrimiento. Si hacemos que esa cadena o que cada uno de los elementos cese, nos vamos en orden inverso, entonces esta dukkha, esta insatisfacción del mundo va a cesar. Entonces el objetivo final de Nagarjuna es la liberación de dukkha. ¿Cómo lo va a hacer? Pues justamente porque si entendemos o asumimos, comprendemos que todas las cosas están vacías, comprendemos shunyata, vamos a dejar de reificar, de fetichizar, de substancializar el mundo. Entonces, a veces sufrimos porque le damos una esencia y una substancia a las cosas, las reificamos. Creemos que así son porque así deben ser o que así son en sí. Y no entendemos que a final de cuentas, cuando las causas y condiciones de un elemento cesen, ese elemento también va a cesar. Y que un día van a morir nuestros padres, nuestros seres amados, nosotros, el universo, el mundo. En algún momento todas esas causas se van a desaparecer y se van a consumir. Pero tendemos a reificar, y no solo personas u objetos, sino también ideas. Cuando hablaba yo de por qué sí considero que es budista, ponía mucha atención en eso, en decir, ¿por qué dije? ¿Por qué esto sí es filosofía budista? ¿O por qué el budismo sí es filosofía? Puse mucha atención en decir que esto no quería decir que fuera una verdad absoluta, que yo tenía la naturaleza intrínseca. O sea, cuando pensamos que la filosofía tiene una naturaleza intrínseca, una sustancia, una esencia, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Descubrir esa esencia, tenerla, argumentarla, y entonces, como yo tengo la naturaleza intrínseca de lo que es la filosofía, los que no se acerquen a esa definición o a esa naturaleza intrínseca, pues están mal, están en el error. Cuando yo entiendo que todo está vacío, también el concepto de filosofía, el concepto de Dios, todo está vacío. El mundo de las ideas, las personas, todo. Me libero. Y entonces digo, bueno, esta es mi aproximación a la filosofía. No quiere decir que sea la naturaleza intrínseca de la filosofía, porque esa naturaleza no existe. Simplemente no existe la verdad última para Nagarjuna. En esta dialéctica que había de verdad convencional y verdad última, Nagarjuna la va a retomar, pero para decir, es que la verdad última es que no hay verdad última. La verdad última es que todo es verdad convencional. O sea, al final son una misma. Mientras que los abhidhármicas las separaban, para Nagarjuna existe un ejercicio como intelectual de diferenciación, pero al final se unen. Cuando comprendemos la vacuidad, se funden, porque la verdad última es que la verdad última está vacía, es decir, que no hay verdad última. Los dharmas son solo también construcciones mentales que dependen de nuestra denominación del mundo, de nuestras
Arnaud menciona mucho las tecnologías del yo, que es un término de Foucault, ¿no? Para también tratar de dar a entender, de explicar esto, de nuestros esquemas conceptuales o de abstracciones. Al final definimos el mundo y sus partes a través de otros conceptos. Definimos conceptos con otros conceptos y esos conceptos los podemos definir con otros conceptos y volvemos a este infinito. Entonces no existe la verdad última. Y de hecho Nagarjuna dice, la vacuidad también está vacía. Es muy importante decir esto. Porque alguien dice, no, es que Nagarjuna sí está diciendo que la vacuidad es el concepto metafísico último. No, Nagarjuna también dice la vacuidad está vacía, y quien la emplee de manera incorrecta y quiera dogmatizarla y quiera fetichizarla, está agarrando a una serpiente por la cola. Esto no es lo que yo quiero. Solamente es un instrumento pedagógico, Pramana Prameya, ¿no? Los Pramana Prameya son, bueno, no importa, pero es un instrumento pedagógico útil que a mí me sirve para que ustedes comprendan una cosa, pero nada más. Yo no quiero que reifiquen la vacuidad. Y me parece que es Buddha Pálita el que pone un ejemplo. Es como cuando toda la gente está gritando, hay mucho ruido, mucho escándalo alrededor nuestro y alguien grita ¡silencio! Claro, alguien va a decir, es que estás pidiendo silencio, pero hiciste un ruido. Pero ese ruido solo es un medio para pedir ese silencio. Lo mismo con la vacuidad. O sea, puede ser que al principio parezca contradictorio, paradójico, decir que todo está vacío. Entonces, sí, como este típico ejemplo de no hay verdad absoluta. Pero lo que acabas de decir sí lo estás dando por supuesto como verdad absoluta, que no hay verdad absoluta. Entonces ahí hay una contradicción performativa, ¿no? Lo que se dice. Bueno, Nagarjuna diría es que sí es esa contradicción lógica, pero quítale esa parte metafísico-epistemológica reificada a lo que acabo de decir y solo entiéndela como un medio útil para entender que no existe la naturaleza intrínseca, para silenciarnos, para guardar silencio. Y entonces cuando dejemos de ponerle de sustancializar este mundo a las personas y a las ideas, vamos a dejar de sufrir, vamos a liberarnos de dukkha. Dukkha sea sufrimiento o sea otra cosa, o sea las condiciones de toda la existencia. Vamos a dejar de odiar, vamos a dejar todas estas emociones negativas, porque el hecho de que alguien piense distinto a mí no quiere decir que esté mal o que esté en un error, porque no existe el pensamiento primigenio absoluto que nos va que a partir de ahí nos guiamos y decimos, este se acerca más y este se aleja. Entonces, como decía también Michel Onfray, ¿no? Yo no tengo la idea platónica, por ejemplo, cuando criticando las calificaciones en las universidades oficiales, o sea, me refiero al sistema tradicional del 1 al 10. Decía Onfray, ¿cómo puedo yo ponerle, o sea, si te pongo 10 es que te acercas más a la verdad platónica que yo tengo sobre algo? O sea, yo como tu profesor tengo la idea platónica de lo que es, no sé, te pregunté qué es la moral y entonces tú me echas ahí un speech de 5 líneas o 10 y entre más te acerques a lo que yo supongo que es la idea platónica absoluta, entonces te pongo 10, si te alejas te pongo 0, 1, 5, lo que sea. Entonces cuando nos liberamos de pensar que las cosas tienen naturaleza intrínseca, ponemos fin a algo, un concepto más que Nagarjuna menciona varias veces, que es prapancha. Prapancha en sánscrito es algo así como, yo le llamo, es como una verborrea mental. Es como chaqueta mental, yo lo traduciría como chaqueta mental, ¿no? Obviamente no lo voy a poner así en un artículo académico, pero es como una chaqueta mental. Todo el tiempo nos estamos haciendo chaqueta mental de todo. Y pensamos que las personas tienen una esencia en sí. Entonces, el que es mi amigo es bueno y el que es mi enemigo es malo. Y cuando mi amigo hace algo que no me gusta, entro en conflicto y sufro. Porque digo, ¿cómo es posible que haya hecho
tal cosa, mi amigo, si estoy dando por supuesto que es bueno? O mi enemigo, cuando alguien llega y te dice, oye, es que esta persona que a ti te cae de la patada pues no es tan mala. Ay, no, ¿cómo crees? Si es un demonio, ¿no? O sea, es una mala persona, no. Cuando substancializamos el mundo, vamos generándonos sufrimiento a nosotros mismos. Y ese es todo el objetivo de Nagarjuna al final. No se trata, yo también le llamaría una ascética intelectual. Una ascética es de renunciar a la idea de la substancialización de la naturaleza intrínseca de Svabhava, de tener la prapancha, la verborrea mental, nuestras chaquetas mentales sobre el mundo, y asumir pratityasamutpada. Entonces es lo que Nagarjuna les critica. Si hay un origen dependiente de todo, porque los abhidármicas ya también habían hablado de pratityasamutpada, entonces no puede haber dharmas fundamentales, porque esos dharmas también dependen de otra cosa. O sea, ¿por qué de pronto te sacas de la chistera? Eso es el axioma de los abhidármicas. O sea, que al final siempre hay un axioma en todo sistema. Tú te sacaste de la chistera que existen estas partículas fundamentales, pero por otro lado me dices que todo está relacionado, interrelacionado, y todo tiene un origen dependiente y depende de causas y condiciones. Entonces, ¿y los dharmas fundamentales de dónde salieron? Es esas partículas que no tienen causas ni condiciones, y entonces como tal no tienen origen ni fin, porque si no tienen causa y condición no tienen origen ni fin, ya están dados ya siempre y para siempre. Se los sacaron de la chistera, ¿no? Ese es el vericueto filosófico, axiomático. Y alguien diría, ¿cuál es el axioma de Nagarjuna? Esa es la belleza de aquí, que Nagarjuna rechaza sus propios axiomas. Dice, si entendiste lo que estoy diciendo, entonces vas a entender que la vacuidad está vacía. Y entonces vas a entrar, eso te puede llevar al nirvana. Simplemente descansar de este prapancha. Y algo más que dicen los Mula Madhyamaka Karika, el nirvana y el samsara son lo mismo. Eso pues en su tiempo debe haber sido casi una herejía, ¿no? El nirvana, el mundo de la liberación, y el samsara, este mundo del sufrimiento, esta rueda. No quiero decir que es el infierno, porque este término del infierno es muy cristiano, pero sí es esta rueda de la existencia y de los renacimientos y del no descanso que se da. Entonces sí tiene que ver mucho con el sufrimiento, el samsara, renacer una y otra vez y seguir esta vida y seguir siendo sufrientes porque no hemos logrado la liberación plena. Entonces dice Nagarjuna, nirvana y samsara son lo mismo. ¿Por qué? Porque tampoco hay que substancializar el nirvana. No hay que fetichizarlo. Hay el paraíso, tengo que ir al paraíso, tengo que ir al nirvana, tengo que alcanzar el nirvana. Y entonces nos empezamos a estresar por el nirvana o por el paraíso, y en vez de que nos libere, nos está atando. Es como, igual el Buda está vacío, dice Nagarjuna. O sea, si soy un Buda y yo te digo, oh sí, yo soy un Buda, existe un ego. Para empezar, estoy poniendo una construcción substancializada que es yo soy el Buda, ¿no? O sea, el yo y el soy. Esto es mi naturaleza, la budeidad. Y entonces, un Buda que todavía está encadenado a esta soberbia o a este yo, no puede ser un Buda, porque sigue encadenado a algo, a su yo, a su budeidad, a lo que sea. Un Buda entiende que su budeidad está vacía también, que no existe la budeidad, de hecho, que no existe el nirvana. No existen en este sentido, existen como verdades convencionales. Pues yo te puedo decir, el nirvana y según la tradición tal es tal y esto, y mira, Siddhartha Gautama es el Buda, o ese que acaba de pasar es un Buda, es una persona con un grado de iluminación, de sabiduría, de comprensión infinitos, o mucho más allá de lo normal. Y entendemos a qué me refiero, pero en verdad, la verdad última es que no existe la budeidad. Como no existe la verdad última, todos son verdades convencionales, son modos de designación. De hecho, a Nagarjuna ha habido autores que lo han abordado desde Kant, desde Wittgenstein, por ejemplo, desde la filosofía del lenguaje. Entonces, estos modos de designación son convencionales, verdades convencionales, y las verdades convencionales van cambiando y no nos tenemos que aferrar a ellas. Y lo que
hoy es verdad convencional, tal vez en 500 años no, o tal vez lo siga siendo, o lo que es verdad en México, la manera de vestirse correctamente no lo es en otros países, o las cuestiones de la religión. Entonces las verdades convencionales son un mercado de verdades, es decir, dependen del ágora, dependen de lo público. Es un toma y daca de verdades que están en debate, que están en constante construcción y deconstrucción. Si entendemos que todo es así, dejamos de estarnos aferrando a supuestas verdades últimas, como decir, es que el budismo no es filosofía porque yo sí tengo la definición o la verdad última de lo que es filosofía y el budismo no entra en eso. Por eso yo dije, para mí y para una serie de autores sí es filosofía y hay argumentos buenos para sostenerlo. Pero no quiere decir que sea la verdad última. Es